primer lugar, agradecer la invitación. Es un gran honor para mí participar en este congreso y fundamentalmente por la calidad de la organización y de los expositores que me han precedido y los que van a continuación. Así que un gran agradecimiento. Quisiera comenzar este encuentro del día de hoy, esta charla del día de hoy, planteándonos el tema de por qué elegí este tema, o sea, las razones, ¿no? Cuando cursé Derecho Procesal y en mis primeros años de ejercicio, no se hablaba en realidad de eficacia de las resoluciones judiciales, o sea, no era un tema de preocupación el incumplimiento de sentencias judiciales. El tema comienza a aparecer vinculado fundamentalmente al derecho de familia, porque en los últimos años hemos visto cómo los conflictos familiares que se someten al arbitrio judicial o a la solución judicial, en muchas ocasiones no pueden ser resueltos por el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos, los jueces resuelven un problema concreto que les es planteado, pero el conflicto familiar en su profundidad muchas veces poco tiene que ver con ese conflicto judicial que les he planteado. Hace unos años leía un trabajo de Javier Dubois hablando de sociedades de familia y conflictos relacionados a la sociedad de familia desde el punto de vista patrimonial, y él decía con gran inteligencia que en muchas ocasiones había que desentrañar el problema familiar subyacente para poder resolver adecuadamente la cuestión familiar que se estaba planteando, la cuestión societaria que se estaba planteando. Y creo que ese es, de alguna manera, uno de los principales problemas que enfrentamos desde la tarea jurisdiccional, que es, en realidad la gente viene a buscar una solución y la respuesta del Poder Judicial es poco eficaz en tanto no hay herramientas para resolver ese problema subyacente. ¿Sí? Se resuelve la guarda, se resuelve la comunicación, se resuelve en contacto, pero no se resuelve el problema subyacente y en consecuencia eso nos deriva a, si se quiere, el tema central del día de hoy para mí, ¿no? Que es que la gente se va de los tribunales con sus expectativas frustradas, o sea, sin encontrar lo que ha ido a buscar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que ha ido a buscar no se refleja en la sentencia o, reflejado en la sentencia, luego no se cumple, que es tal vez el elemento más frustrante, no solo para los protagonistas del proceso, o sea, las partes, sino también para los operadores judiciales, porque dicta una sentencia y esa sentencia luego no tiene posibilidad de ser cumplida y se transforma en una mera directriz, ¿sí? Una cuestión de cumplimiento opcional si la parte quiere hacerlo y demás. De manera tal que el conflicto familiar requiere un abordaje integral que tiene que ver, y lo adelantaba en alguna medida Graciela, con una jurisdicción comprometida en la búsqueda de la solución de esos problemas, ¿sí? De esos problemas que subyacen. Una suerte de juez de acompañamiento que en muchas ocasiones no se verifica en el proceso judicial. Y a eso debe sumarse que, de alguna manera, el Código Civil y Comercial, con la incorporación de los denominados principios procesales del derecho familiar, nos ha dado herramientas desde el punto de vista jurisdiccional para intervenir de manera más eficaz en esos procesos. Si nos fijamos, el artículo 706 del Código Civil y Comercial establece como primer principio del proceso de familia
la tutela judicial efectiva. Y la tutela judicial efectiva, que es un derecho incorporada en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros tratados también de índole internacional, supone, cuando hablamos de efectiva, hablamos de eficiente. O sea, la tutela judicial, de hecho en el diccionario de la Real Academia Española, efectiva y eficiente son sinónimos, ¿sí? De manera tal que la búsqueda o lo que el Código Civil y Comercial nos propone a través de, si se quiere, la regulación de las convenciones en el derecho interno, es la búsqueda de la eficiencia en esas resoluciones judiciales. Y esas eficiencias las podemos encontrar en el punto que nos ocupa, que es la revinculación, en dos aspectos. Un primer aspecto muy importante, que es a que el proceso se desarrolle en un plazo razonable. ¿Sí? Estamos muy acostumbrados a hablar de plazo razonable en materia penal, pero no tanto de plazo razonable en materia de derecho de familia o en materia de derecho civil patrimonial en general. ¿Por qué digo que es sumamente importante el cumplimiento de esos plazos razonables? Porque cuando se produce la desvinculación de uno de los progenitores con el niño o niña, el paso del tiempo contribuye negativamente a eventualmente cualquier posibilidad de revinculación. ¿Por qué? Y porque la persona va perdiendo contacto, va perdiendo conocimiento del otro. Entonces, si la sentencia no llega en un plazo razonable o en un tiempo razonable, o si durante la tramitación del proceso no se dictan medidas cautelares, genéricamente hablando, ¿no? Medidas cautelares que conserven esos vínculos, luego, cuando la sentencia llegue finalmente a reconocer los derechos que se han puesto a debate, resultará imposible de cumplir. Y ese me parece que es el segundo aspecto relevante que quiero señalar en el día de hoy con relación a esto de la tutela judicial efectiva, que es que la sentencia debe ser susceptible de ser cumplida. O sea, debe estar asegurado su cumplimiento. Y si este cumplimiento no se encuentra asegurado, luego se producirá, como adelantaba, esa frustración entre lo que las partes fueron a buscar al proceso o lo que la familia fue a buscar al proceso y que naturalmente no va a encontrar. Es decir, que dentro de la tutela judicial efectiva, estos dos puntos que han sido reconocidos por la Corte Interamericana son, me parece, los centrales en el punto que nos ocupa. ¿Y cuáles son las herramientas que nos da el Código Civil y Comercial para el cumplimiento de ese plazo razonable y de esa sentencia susceptible de ser cumplida? Entiendo que tres, todos enumerados en el artículo 706. El principio de oficiosidad, entendido como que el juez de acompañamiento debe impulsar en algunas circunstancias el proceso. O sea, como Graciela decía, el juez lejano, ¿sí? No, esto es precisamente el juez cercano, ¿sí? Que impulsa el proceso. El principio de inmediación, entendido como el juez que conoce el asunto, o sea, que no se encuentra con el asunto en el momento de dictar sentencia, sino que acompaña la evolución del asunto. Y el principio de economía procesal, ¿sí? Traducido en celeridad y traducido en observación de los plazos procesales propiamente dichos. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es la novedad que usted está trayendo a esto? La verdad que ninguna, y no pretendía, por cierto, ser novedoso. Todo esto se viene hablando en materia procesal y en materia de derecho de familia desde hace por lo menos 30 años. Sin embargo, no hemos logrado llevar esas enumeraciones desde el punto de vista doctrinario o académico a realidades judiciales por distintos factores que no escapan al marco de esta charla. Ya la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un fallo de 2011, en un fallo que se llama Pardo, decía:
Una moderna concepción del proceso exige poner el acento en el valor de la eficacia de la función jurisdiccional y en el carácter instrumental de las normas procesales, en el sentido que su finalidad radica en hacer efectivos los derechos sustanciales cuya protección se requiere. Y en ese marco de actuación, las medidas de la naturaleza de la solicitada se presentan como una de las vías aptas durante el trámite del juicio para asegurar el adecuado servicio de justicia y evitar el riesgo de una sentencia favorable, pero ineficaz por tardía. Ahora bien, en muchas ocasiones, las partes obtienen una sentencia que les da la razón en materia de revinculación, en materia de derecho de comunicación, en materia de alimentos, y esa sentencia luego no puede ser cumplida o no es cumplida. Y de hecho es creciente el número de resoluciones judiciales que no pueden ser cumplidas. Esto se debe a múltiples factores. Un primer factor, creo yo, tiene que ver con razones de origen, de índole cultural. O sea, no estoy dispuesto a cumplir la norma porque en realidad no estoy dispuesto a cumplir ninguna norma, y mucho menos la sentencia. ¿Sí? Basta vernos manejar en el tráfico para darnos cuenta que no estamos preparados para cumplir la norma. ¿Sí? Pero, y en lo que nos toca, también en la inexistencia de sanciones para quien incumple. O sea, si quien incumple puede incumplir sin consecuencias jurídicas, bueno, ¿qué va a hacer? Va a continuar incumpliendo, en tanto eso no le genera ningún perjuicio posterior. ¿Sí? Y un tercer punto, que sí tiene que ver con lo legislativo, que es lo siguiente. No existe, al menos en los procesos de los regímenes procesales con los que más trabajo, el de la Ciudad de Buenos Aires, de Nación y el de la provincia de Buenos Aires, normas específicas de ejecución de sentencias relativas a cuestiones de índole personal. Nosotros encontramos, bueno, el embargo, cobrarle el crédito de alguna manera, son resoluciones que tienen una regulación en la parte de ejecución de sentencia de los códigos procesales. Sin embargo, no hay normas específicas relativas a este tipo de obligaciones de naturaleza personal, como pueden ser permitir la vinculación de uno de los progenitores con el hijo o eventualmente vincularse con el hijo en los casos en los que esto no sucede. ¿Sí? En especial, estos incumplimientos aparecen en los procesos de alimentos. Es difícil, los alimentos son en general difíciles de cobrar, máxime cuando el demandado no tiene ingresos fijos. En los procesos de regímenes de comunicación y en los procesos de revinculación, que un poco es el disparador de nuestro encuentro de hoy. ¿Qué medidas pueden tomarse para forzar el cumplimiento en estos casos? Bueno, algo adelantó Graciela, yo voy a tratar de no abrumar con eso, pero digamos que se puede recurrir a las astreintes, entendidas como sanciones pecuniarias o eventualmente no pecuniarias. Se puede recurrir a ámbitos de revinculación en ámbitos controlados o en ambientes controlados. El doctor Llorente hace unos minutos nos hablaba del jardín botánico como lugar de reencuentro, pero hay experiencias internacionales que nos hablan de estos ámbitos controlados. Existe debate en la doctrina acerca de... Llego de sobra, quédate tranquila. Acerca de las terapias bajo mandato judicial. Yo recuerdo hace ya muchos años, en el año 96, tuve oportunidad de participar de mi primer congreso de Derecho de Familia en Panamá y recuerdo una discusión entre el doctor Mirraji y el doctor Pedro Dilela, donde el doctor Mirraji se manifestaba a favor de estas terapias vinculantes y el doctor Dilela en contra. Auxilio de trabajadores sociales u otros profesionales en el ámbito de la niñez. Apercibimiento de reconsiderar el cuidado personal, o sea, advertir de que continuar la obstaculización se va a obviar o se va a cambiar el régimen de cuidado personal. Designación de tutores especiales o abogados del niño,
hace un ratito se hablaba de la figura del abogado del niño, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, y es cierto, y yo comparto que tal vez la capacitación que se está dando para esos abogados del niño, al menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, no es lo suficientemente estricta para la formación de esos profesionales. Como adelantaba Graciela, y este era el tema de hecho de Graciela, la posibilidad de reclamar posteriormente los daños y perjuicios productos de esa no vinculación, algo que por cierto llega tarde, y digamos, sanciones más, si se quiere, graves, como pueden ser la utilización de la fuerza pública, que se ha ordenado en algunos mandatos judiciales, pero que suele utilizarse como última ratio y a sabiendas de la eventual violencia que implica la toma de esa medida. La privación de la responsabilidad parental como sanción también última y, como se adelantó por ahí, las sanciones penales. Para concluir, me gustaría compartir con ustedes unas palabras de Peirano, que me parecen trascendentes sobre el punto en particular, que dicen: la ejecución de la sentencia forma parte del derecho fundamental a la tutela efectiva de los jueces. En caso contrario, las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconocen o declaran no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. Muchísimas gracias.